bienvenidos a Diáspora Yeshiva en Bogotá. Desde aquí, desde la casa, estamos en el capítulo 1 de Pirkei Avot, Mishnah número 17. Como dice en sus pantallas, dice: si su hijo Shimón decía, crecí entre sabios, pasé con ellos todos mis días, y no encontré nada mejor que el silencio para las cosas que tienen relación con el cuerpo. Lo principal no es el saber, sino la acción. Y el que mucho habla atrae el pecado. Listo. Aquí hay hartos comentaristas y Rambam tiene un comentario largo sobre esta Mishnah. Entonces tratamos de dividir la Mishnah estudiando en la Mishnah. Esta Mishnah puede ser la que la mayoría de nosotros fallamos. Y si nosotros aprendemos a guardar esta Mishnah, nos ahorraríamos de muchos inconvenientes en nuestra vida que traemos solamente porque, no solamente por el hablar, sino por no guardar silencio. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué? Por no rodearse de personas que verdaderamente sirvan. Entonces, Maimónides distingue 4 categorías aquí y pronunciamientos relacionados con las cosas de este mundo. La primera comprende las calumnias, las mentiras y las palabras groseras que uno se equivoca. Hay que descartarla totalmente, ¿ok? Es importante esta parte. Segundo, la categoría aquí se refiere a los pronunciamientos que parecen buenos, pero que incitan al mal. Por ejemplo, cuando una persona habla al prójimo para que su interlocutor sienta deseos de criticarle. También debemos rechazar este tipo de palabras. El sabio no alude a ninguna de estas categorías, pues estas están condenadas ya por la Torá. Y como hemos subrayado varias veces, que este tratado no habla de lo que está prohibido por la ley. La cuarta sección, la cuarta categoría que quisiéramos mencionar antes de la tercera, contiene las conversaciones que el hombre necesita para ganarse la vida y tratar sus asuntos. Tampoco se refiere a esta nuestra sentencia, tampoco se refiere a eso. Entonces, uno pensaría, bueno, vamos a hablar de estas cosas, ¿no? Que las mentiras, las groserías, no, eso ya la Torah lo habla. De hablar chisme, no, eso ya la Torah lo habla. Entonces, ¿qué quiere decir la Mishnah? Ya vamos para allá. Por último, la tercera abarca la mayoría de nuestros pronunciamientos diarios, las conversaciones tribales, las discusiones inútiles, tanto para nosotros como para los demás, de las que por lo tanto podríamos prescindir, pues solo sirven para matar el tiempo. ¿Sí? Palabras ociosas. A esta alude el sabio cuando preconiza el silencio. ¿Cuántas cosas importantes y bellas podríamos realizar durante el tiempo que perdemos en vanas palabrerías? Bueno, entonces cabe distinguir que hay 2 tipos de silencio, ¿no? El que guardamos espontáneamente y el que logramos resistiendo las provocaciones, ¿sí? De querer uno hablar. ¿Okay? Entonces uno, pues es normal quedarse callado, pues es normal. Pero cuando usted quiere hablar, esta Mishnah es el que está hablando. Ese tipo de silencio, ese es el que tiene mérito. Entonces, estábamos hablando de doble silencio. ¿Ok? Por supuesto, el segundo, el silencio, es el más trabajoso. El primero es solamente cuando usted normalmente está callado. El segundo es cuando tiene la prueba, la tentación de querer decir algo y no lo dice. No solo se trata de abstenerse de palabras inútiles, usted sabe, lo que va a hablar es inútil, sino que también hay que negarse a participar en las conversaciones ociosas. No solamente hablar mal, eso no está hablando de ociosas. Hablemos ¿de qué? Del fútbol. Ok, bueno, uno puede ser que empiece a hablar con sus compañeros, pero 30 segundos, un minuto se está dando cuenta de qué estoy hablando y ya, pare, tranquilo, no pecó, ¿sí? Pero la cuestión es que si se demora ahí media hora, 1 hora, 2 horas hablando de eso, entonces, ¿qué pasa? Se vuelve un problema, porque ya está haciendo es bitul Torah, significa que ahora no está haciendo lo positivo, sino está haciendo lo negativo, no está estudiando Torah. Entonces, sigo acá. Y existe otra clase de silencio, aún más difícil que estas, de guardar. Consiste en no contestar a los ataques y a los insultos y callar cuando nos ofenden. Entonces tenemos la primera, normalmente cuando usted guarda silencio. Segundo, cuando usted quiere hablar algo y participar de conversaciones vanas y usted no dice nada. Y la tercera es cuando lo ofenden y lo atacan y usted no dice nada y guarda silencio. Por muy arduo que sea este triple silencio, nos lo recomienda el sabio, pues él sabe callar frente a los detractores y ahorra su sinfín de disgustos y sin problemas.
Entonces una persona se ahorra, aprendas tres silencios, estos tres silencios, ¿ok? Si se ahorran perdón, muchos problemas si guardan estos tres silencios. El primero es fácil, la gente está callada. ¿Por qué estás tan callado? No, nada, está pensando ya. El otro es porque estás tan callado en medio de los charlatanes y de palabras ociosas y conversaciones vanas. Wow. Y el otro es cuando te atacan, cuando hablan de ti, quedarse callado. Eso es bastante difícil. El silencio. Por eso la Mishnah tiene su consejo. Entonces estamos hablando primero de los tres silencios. Porque aquí dice, no hay nada mejor que encontré que el silencio para las cosas que tienen relación con el cuerpo. No hay nada mejor que encontró. O sea, de todas las cosas, eso fue lo mejor. El silencio. Incluso la persona que está callada y guarda silencio es considerada sabia, dice un proverbio, ¿no? Un proverbio. Entonces dice aquí, lo principal no es el saber, sino la acción. Entonces dice, crecí entre sabios, pasé con ellos todos mis días y no encontré nada mejor que el silencio para las cosas entre relación y cuerpo. La primera sección aquí de la Mishnah es estar rodeado de sabios, estar cerca de todos los hajamim, estar rodeado de amigos de veramente que sí son buenos para uno. El el primer salmo que comenzamos nosotros, empieza a hablar, sacan los salmos, tienen los salmos ahí, venga un momentico, a ver, leer el primer salmo. Entonces, salmo el primero dice, feliz es el hombre que no ha seguido el consejo de los impíos, o ha tomado el camino de los pecadores, o se ha unido a la compañía de los insolentes. El primer salmo de todos los salmos, a los que han estado en la comunidad ya saben la explicación de esta primer sección del salmo. ¿Sí? De todos los salmos, podía haber comenzado con cualquier otra, pero ¿por qué empezó? Feliz es el hombre que no ha seguido el consejo de los impíos y ha tomado el camino de los pecadores y se ha unido a la compañía de los insolentes. Más bien la enseñanza de Hashem es su deleite y el que estudia esa enseña día y noche. Es esta persona que no anda con esas personas que no sirven, no tienen buen consejo. Dice que los pecadores que andan pecado todo el tiempo y son sus super amigos. ¿Sí? Bueno, tiene que trabajar con ellos, trabaja con ellos, pero ser sus amigos en compañía de esas personas es complicado. ¿Sí? Pero su deleite es Hashem, la Torah, la enseñanza. Es como un árbol plantado al lado de las corrientes de agua que produce su fruto en temporada, cuyo follaje nunca se desvanece y lo que produce prospera. Entonces, ¿y qué dice? Y no así a los malvados, más bien son como paja que sopla el viento. Esta primera sentencia que tenemos nosotros en esta Mishnah, ¿sí? Está hablando de crecí entre sabios. Claro, ¿de quién está hablando? De Shimón. Hay que estudiar un poquito la historia de él, pero los sabios. Pasé con ellos todos mis días. Encontré que nada mejor que el silencio. Entonces, si usted andan con un buen grupo, como dice Salmo, empiece su vida. Mire, si va a empezar los salmos, mire quiénes son sus amigos. Si no, no lea salmos. Si usted va a empezar a leer salmos como una mujer, ¿sí? Que debería leer los salmos. Y los hombres, mire quiénes son sus amigos, punto. El que ande con esos pecadores y estas personas malvadas, ¿sí? No empiecen ni vayas al segundo salmo. Porque el segundo salmo dice que Hashem se burla de aquellos pecadores que van en contra de él. Y pues claro, a todos ellos que son sus super amigos. Entonces, no empieces voy a empezar el camino de la Torah teniendo unos amigotes que no le sirven. Entonces, crecí entre sabios. Trate de crecer entre gente que verdaderamente son sabios, gente que verdaderamente les ayuda, les aporta algo, gente en el cual te va a dar un buen consejo, personas que verdaderamente te van a ayudar, ¿ok? Y sabios. Entonces hay gente que estudia bien, hay estudiantes de la yeshiva, estudian, el rabino estudia, la rabanit estudian, ¿sí? Otros maestros también estudian. Esas personas traten de estar alrededor de más que todo eso. Hay comunitarios que estudian harto, Baruch Hashem, traten de que esos sean sus amigos. O si no, no vas a guardar silencio. Esa es la unión de aquí de la Mishnah. No guardarás el silencio. Entonces, la recomendación aquí es solo válida para las cosas, uno pensaría solamente laicas, ¿no? Perdón. Lo que estamos hablando aquí de guardar silencio, de las tres silencios que acabamos de hablar, ¿sí? Solamente aplica para las cosas que laicas. O sea, significa las cosas seculares. Por eso Rabban Shimon dice, no he encontrado nada mejor que el silencio para las cosas relacionadas con ¿qué? Con el cuerpo. En cambio, para los asuntos religiosos, debe prevalecer la palabra. Eso está en el Tratado de Eruvim 54a. ¿Qué significa en resumen? Entonces, guardar silencio ¿para qué? Las cosas del cuerpo, para las cosas como ¿qué? La mentira, el chisme, etcétera, todo eso. Ya voy a tocar algunos pecados, pero
Pero en cuanto a Torah, en cuanto a saber la Torah, la Mishnah, la Gemara, la Halajá, ¿sí? En cuanto a saber los Midrashim, en cuanto a hablar de cómo interpretar las escrituras, o cuando alguien interpreta mal y discutir y hablar harto, ¿de qué? De Torah. De Torah no refrene su lengua. Claro, al final dice, cuidado en hablar mucho porque puedes llegar a pecar, incluso de Torah. Pero aquí del silencio se está refiriendo a las cosas del cuerpo, a las cosas del cuerpo. Pero en cuanto a las cosas de Torah, hable, suelte la lengua. Para eso fuimos creados. ¿Para qué? Para que la lengua sea usada para kedushá. ¿Para qué? Para pureza. ¿Para qué? Para santidad. Para eso fue usado, para eso fue hecha, perdón. Entonces, pero no fue hecha para la otra cosa. Claro, que la usamos para la otra cosa, sí, pero por eso esta Mishnah nos advierte que cuidado, mejor guarde silencio en las otras cosas. Es mejor que diga, uy, esa persona no habla nada, que digan, ¿sí? Uy, sí que habla harto, ¿no? Siempre, toda la vida. Es mejor que le digan, no habla nada, que habla mucho. Entonces, importante. En efecto, nuestra oración diaria que repetimos nosotros al principio de Shaharit, decimos, el estudio de la Torah es la mejor ocupación para el judío. Pues bien, ¿acaso podemos aprender sin hablar? El maestro tiene que manejar la palabra y a los alumnos deben intercambiar ideas entre ellos y dirigirse a su maestro para pedirle aclaraciones. Tienen que hablar. Pero porque dice que el estudio de la Torah, entonces, ¿cómo es posible uno estudiar sin hablar? Perdón, ¿cómo es posible estudiar y estar hablando al mismo tiempo? Entonces, aquí lo que sugieren es, solamente en este caso, cuando una persona debería quedar callada, es cuando es posible, cuando está estudiando. Cuando está estudiando y leyendo algo, puede quedarse callada, ¿sí? Para estudiar. ¿Por qué? Porque eso va a llegar ¿a qué? A que actúe, que tenga acción. Entonces, la búsqueda de la verdad, aunque esté en silencio, no importa porque tarde o temprano va a llegar la acción. Lo que está estudiando en silencio va a poder hablar. Pero yo fui a Israel y algunos rabinos me decían, mire, cuando usted estudie Gemara, cuando usted estudie Torah, léalo que usted mismo se escuche o léalo en voz alta, que no moleste a los demás. Léalo en voz alta si usted está estudiando la Mishnah, no solamente en silencio, sino en su mente, y dígalo un poquito en voz alta. Diga, su hijo Shimón decía, crecí entre sabios, pasé con ellos todos mis días. Entonces, decirlo con la boca. Decirlo, lo escuchas y ahí estás hablando. Eso sí es permitido y eso trae vida, trae abundancia sobre ti porque estás pronunciando las palabras. Claro, si lo haces en hebreo mejor, pero en español es suficiente. Entonces tenemos acá, desde luego nuestros sabios dicen, Gadol Tamun She Mevi Li de Maase, que significa en algunos aspectos, el estudio merece la preferencia porque es el único que hace posible la acción. No obstante, esta última sigue la esencial. ¿Qué significa? Que el saber y el estudiar trae la práctica y trae el hablar bien. Entonces, tenemos el silencio para volver a repetir. Silencio para las cosas del cuerpo, cosas laicas. Olvídese, mejor guarde el silencio para esas cosas. Para la Torah puede hablar. Si está estudiando Torah, puede estar en silencio, pero después debería hablar. Y sugerencia de mis rabinos en Israel es, mientras que está estudiando, trate de pronunciar en voz alta lo que está estudiando. ¿Ok? Que no sé si queda claro hasta ahora. Entonces, tenemos acá. Entonces, tenemos que andar también con compañía y gente que dé buen ejemplo y le impulse para que usted tenga un proceso continuo. Por eso, cuando dice encuéntrate un maestro, encuéntrate un amigo, búscate, encuéntrate un jabruta, alguien con quien estudiar, es necesario que la persona sea no el mismo nivel tuyo, sino más elevado que tuyo. Bueno, si uno busca a cada uno, va a ser diferente. Si busco a alguien que sea más elevado, nunca voy a encontrar, porque él va a pensar que yo no soy elevado. No, busque a alguien. Alguien está dispuesto a invertir tiempo en usted, ¿sí? Aunque sea de mayor nivel y piense, bueno, voy a estudiar con esta persona. No es mayor mi nivel que amigo, pero lo voy a ayudar. ¿Listo? Listo. Entonces, Baruch Hashem, sigamos acá. Entonces, cuando habla del cuerpo, de nada mejor el silencio. Vamos a hablar aquí de algunos pecados. Primero, el silencio se refiere a las cualidades humanas de abnegación. La persona que puede controlar y autoanularse y estar en la humildad y estar solamente en silencio y pensar, ¿qué voy a hacer? ¿A hablar cosas vanas? Mejor quiero dedicarme al estudio de la Torah. Entonces debería la persona tratar de tener ese dominio de la lengua, de enfocarse en el servicio de Hashem, de enfocarse en el estudio de la Torah, de enfocarse con humildad a transformar a que esta boca sea un instrumento para solamente la santidad.
Entonces, solo en los aspectos corporales, materiales, debe uno comportarse en silencio, con humildad. Pero las cuestiones del alma y el espíritu y la Torá, el hombre debe actuar valorando sus actos y siendo consistente de que son preciados a Hakadosh Baruj Hu, el Altísimo, ¿no? Entonces, y tengo aquí el comentario de Rambam. Uy, Rambam, vamos a ver cómo voy a leer esta sección acá, porque es bastante larga. ¿Listo? Entonces, tenemos, fue dicho en unos amidot, dice acá. Uno de las características de los sabios. Uno de los sabios se mantenía bastante callado, por ser que no hablaban ni una palabra que no fuera digna de ser dicha. Por lo tanto, hablaba muy poco. Es dicho que una persona tiene estipulado cuántas palabras puede decir en su vida. ¿Ok? ¿Cuántas palabras puede decir en su vida? Depende de cuántas palabras dice en su vida, llegaría pues ya a su fin, su muerte. Claro, las mujeres tienen muchas más palabras que los hombres para decir. Entonces, imagínese si ya usted habló mucho y a los 30 años ya completó todas las palabras que tenía que decir hasta los 70. Hasta los 70 años. ¿Qué pasa? ¿Sí? Se vuelve algo pues bastante problemático porque va a morir temprano por hablar mucho. Entonces, mejor preservar las palabras y solamente tratar. Claro, eso es una práctica y un esfuerzo de años de poder controlar bien la lengua. Y uno va mejorando, uno va mejorando. Pero se va dando cuenta que siempre faltan las cosas. Y siempre hay que ser considerado usted como una persona. Uy, cuando la persona habla, es sabia. Esta persona que nunca habla. Y cuando va a hablar, uy, va a hablar. Le van a poner atención. Pero si es una persona que solamente habla y va a hablar otra vez, nadie le pone atención. Entonces, si es porque vamos a morir temprano por hablar mucho, entonces guardemos eso, si es por temor. Pero la Mishnah aquí está hablando de muchos, no, cuidado, de muchos problemas. De guardarse de muchos problemas. Entonces, tenemos acá. Dice aquí, he analizado todos los diálogos que encontré que dividen en 4 categorías, como hemos hablado. El completamente nociva según sin provecho. Cuidado con hablar cosas sin ningún provecho. También maldecir, decir malas palabras. Eso, ¿qué hacen con eso? ¿Sí? Decir, ser un payaso, decir tonterías. Claro, se pueden decir chistes, no hay ningún problema, pero estar siempre tonto y buscando algo de tontería no se hace. En una enseñanza, alguien se está concentrando en la enseñanza, alguien está aprendiendo, está empezando a decidir cambiar su vida porque la enseñanza es tan buena, y alguien viene y dice un chiste que arruinó toda la vida de esa persona que posiblemente iba a empezar a cambiar toda su vida, ¿sí? Entonces, la lengua tiene un montón de problemas. También, segunda, uno debería tratar de no estar halagando a tantas personas, ¿sí? Entonces, y halagar precisamente a personas que no guarden Torah. Pueden felicitar a alguien por algo bueno que hizo, perdón, pero no puede estar felicitando a alguien pecador que va en contra de Hashem, que hace algo bueno. Porque la gente puede llegar a pensar que, wow, esta persona es una persona que va en contra de Hashem, hizo algo bueno y lo felicitan. Wow, ¿qué es esto? No, porque alguien hace una cosa buena no significa que lo felicitan. Algo que la persona hace constante, felicítelo. Ahí sí no hay ningún problema en halagarlo. Para no dar el mensaje incorrecto a las personas, que uno debería dar honor a las personas que hacen el 90% mal y el 10% bien. Sorry, no. Lo puede hacer en privado para animar a la persona, pero no lo haga en público, porque la persona ahora piensa, wow, no soy tan malo. Entonces hay muchos problemas que uno puede causar a través de la lengua, entonces toca tener mucho cuidado. Entonces, ustedes saben si mientras que empiezan a hablar, ustedes ya saben, wow, esto es una charla inútil. Inútil, totalmente inútil. Hablar del virus, hablar de lo que está pasando ahorita, que la gente está encerrada, y hablar de eso, ok, está bien. Pero ya cuando se pasan, cuando empiezan a pasarse, cuando empiezan a hablar 1 hora y suponer, entonces se vuelve un problema, ya se vuelve inútil. Solamente útil para que se permite informar a la persona. Inútil
cuando ya es suposiciones y la shonjara de lo que va a pasar. Entonces, listo. Déjame ver aquí si hay algunas preguntas. Los que están conectados. Entonces, esta enseñanza se basa más que todo es en el silencio. Traten de, toda la semana, silencio, 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 silencio. Traten, ¿sí? Porque esa sería como la mejor forma de uno guiarse. Entonces, Rambam dice aquí, un momentico, voy a leer. Rambam dice que sí se permite, ¿ok? Hablar. O sea, ¿cuál es el hombre digno de imitar? Dicen nuestros sabios. Y dice aquí Maimónides. Digo que el que habla de acuerdo con la Torá se divide en 5 géneros. 5 géneros lo dice. 1. Aquellos que son un precepto. 2. Aquellos acerca de los que fuimos advertidos de no hablar. Perdón. Aquellos que son un precepto, aquellos acerca de los que fuimos advertidos de no hablar. Bien, entonces se permite hablar de eso harto. Los que son despreciables, se permite hablar. No, este mandamiento negativo no deberíamos hacerlo. Hablar mucho de una falla de carácter y hablarlo, sí se permite, no quedarse callado. El que se queda callado en medio de eso, entonces posiblemente está tratando con su corazón de poder cambiar, está entendiendo que, wow, no debería dirigirme así como está la enseñanza. Listo, hablar mucho de los mandamientos que son deseados con los hijos. Este mandamiento, ponérselos tefilín, hijo, pónselos, ¿sí? Desear, mandamientos, hable mucho. A Hashem, es un buen día. Mire, de gracias, cantemos a Hashem. Esperamos que llegue Shabbat, un mandamiento deseado. Ahorita viene Shavuot para recibir, para comer los manjares, para comer la leche, para comer arroz con leche, deseados, ¿sí? Para poder hacer todo el tikkun, para poder leer ese Sefer Torah, recibir los 10 mandamientos. Hablar mucho de los mandamientos deseados. Claro, aquí en el tercero era también de los despreciables. No, a Hashem no le gusta eso. Eso está permitido hablar. A Hashem no le agrada eso. A Hashem no le agrada eso. Hablar mucho de eso. Cuidado porque hay muchas personas que solamente hablan de lo que no. Deberíamos hablar también lo que sí. Y el quinto es los permitidos. ¿Sí? Se permite cuando alguien va a hacer algo y está confundido. Hablar mucho. Eso se permite. Eso se puede hacer. Eso se puede comer. Hablar. Eso. Es necesario que una persona hable mucho para, como dicen, desahogarse, pero hable en lo positivo. Cuidado con decir me voy a desahogar y habla de lo negativo y de quejas, porque entonces siente que ha desahogado. No, pecó y se siente aliviado que pecó. No, no es así. La persona conectada con Hashem cuando habla, ¿sí? Se desahoga, pero que hablando las cosas de la Torah. De la Torah. Entonces, desahogarse sirve en cuanto a consejería, pero el consejero va a guiar a que la persona no se enfoque a que esté siempre quejándose o criticando a la otra persona. Eso va a pasar en una consejería, por favor, no estoy diciendo que no debería pasar. Va a pasar, pero al frente de un consejero lo va a ayudar a guiar sus palabras. Al frente de unos amigotes que no ayudan ni a consejería, al revés, van a impulsarte que sigas en esa palabrería que no te va a ayudar. ¿Me hago entender? Entonces, si tienes personas alrededor tuyo y tú empiezas a fallar con tu palabra, no, cuidado, no hables tanto, hoy lo que dijiste, la son, y ya, y la persona va a entender que le importa a la otra persona, pero esos son los amigos que uno quiere. Claro, va a doler cuando lo corrija, porque el orgullo de uno es grande, ¿no? Entonces, pero hay que tener a esos amigos para ayudarle a uno. ¿Listo? Entonces, tenemos que hablar de las cosas de verdad, no dar falso testimonio. No, como dije, no hablar de malas palabras, sino hablar de bendición. En vez de hablar de maldición, hablamos de bendición. Entonces deberíamos tener conversaciones de cómo mejorar nuestra vida, de motivación, de cómo ayudar a fulano, de cómo enriquecer a la comunidad en cuanto a conocimiento, de cómo ayudar en conocimiento y felicidad de ánimo a esta persona. Entonces, empujar charlas edificantes alrededor de su familia, sus hijos y la comunidad. Entonces, estas categorías de diálogos deseados, entonces uno debería imponer y ser y hablar mucho de eso. Bueno, pues sigo repitiendo casi lo mismo, pero para que quede claro, ¿ok? Todo lo que sea moral, todo lo que sea para elevación, todo lo que sea para mejorar, hable harto. Si no está acostumbrado a hablar positivo, tranquilo, está bien. Siga escuchando,
a gente que le hable positivo, enseñanzas positivas, música positiva y tarde o temprano eso va a bajar a su corazón y se volverá parte de su vida. Se volverá parte de su vida. Entonces, por favor, sean estrictos, ¿sí? Y no vayan a causar un gran problema que a través de hablar mal y no guardar la lengua, fuimos al exilio. Fuimos al exilio. Entonces no queremos eso. Listo. Entonces la última parte de esta sentencia, cuando llegamos, dice, lo principal no es el saber, sino la acción. Ok, ¿qué tiene que ver esto? Dice, ¿de qué sirve conocer las reglas? Esto también es duro. Si no las aplicamos en nuestra vida. Eso ya lo sabemos, rabino, sí, el que predica y no aplica, ok. Lo principal es la acción, incluso para el éxito del estudio de la Torah. Así lo enseñan nuestros sabios. Haomer en lo, en la Torah, afilo Torah en lo. El que estudia la ley y no realiza las acciones que Hashem prescribe, no conseguirá conocer la Torah. Entonces, aquí hay una cosa. Cuando esté calladito estudiando Torah, si lo tienes que hacer con el pensamiento, voy a hacer la acción. Si no estoy pensando, voy a hacer la acción, dice aquí los comentarios de la Mishnah, no conseguirá conocer la Torah. ¿Dónde dice eso? En Beyamot 109b. La experiencia confirma las palabras de los sabios. Para estudiar convenientemente las enseñanzas divinas, es indispensable cumplir los mandamientos. Aquel que considere que el estudio de la Torah es un conocimiento comparable a cualquier otra, o sea, bueno, esto es un conocimiento, me va a hacer más sabio, y que le sirve para aumentar sus conocimientos, nunca aprenderá algo bueno. ¿Por qué? Porque Hashem sabe que no lo está haciendo Leshem Shamaim, no lo está haciendo por las aras del cielo, por el temor del cielo, por el mérito del cielo, no lo está haciendo. Por lo cual pensar que va a estudiar Torah para obtener más conocimiento, no lo va a obtener. Le faltaría ¿qué? Ayuda de Hashem. Recuerde, cuando usted estudia Torah, no lo puede entender. Compañeros comunitarios y yo, no van a poder entender bien la Torah si no tienen la ayuda de Hakadosh Baruj Hu, de Hashem. No la tienen. Entonces, la persona que estudia solamente por estudiar, sin el interés de aplicarla, como dice, lo principal no es el saber, sino la acción. Entonces, cuando estudies, piensa, voy a actuar. Y si voy a actuar, entonces Hashem le ayuda. Importante, Hashem le ayuda. Es como cuando le dicen, el que se levanta temprano, Hashem le ayuda. Sí, correcto. Pero el que madruga, Dios le ayuda. Dicen, sí, correcto. Pero el que madruga, ¿qué? A rezar. ¿Sí? No a trabajar, ¿sí? Entonces, a rezar. Entonces, le faltaría la ayuda de Hashem, que concede a que los que tienen puro propósito de cumplir fielmente con sus santas prescripciones y que les permite penetrar en los secretos de su Torah. Si lo hacemos, Leshem Shamaim, si lo hacemos no solamente por saber, sino por acción, va a conocer las profundidades de la Torah. Y eso es una riqueza. Si no ha experimentado usted conocer la luz verdaderamente, los secretos que Hashem le impacta su vida, de los secretos de la Torah, y usted no ha llorado, usted no ha meditado, usted no ha pensado en las escrituras que le tocó, si lo ha experimentado, ya sabe que usted quiere siempre eso. Si no lo ha experimentado, bueno, les invito a que cuando antes de estudiar digan, Hashem, yo voy a aplicar lo que voy a estudiar. Y ver que Hashem le empieza a ayudar. Y tener ese conocimiento y ese sentimiento de que, wow, Hashem me está ayudando a entender a profundidad mi error, mi vida, la vida de los demás, la comunidad, el mundo. Wow, eso es riqueza, ¿sí? Eso es riqueza. Bueno, entonces, por favor, estudiar, lo principal no es el saber, sino la acción. Y el último sección aquí dice, y el que mucho habla, atrae pecado. Listo. ¿Qué dice? Ram Shimon ben Gamliel no pretende repetir aquí lo que se ha enseñado ya que el rey sabio en Proverbios 10:19 dijo, Ben Rov de Barim lo yehdal pesha. Cuando son muchas las palabras, el pecado es inevitable. Eso ya sabemos. El que habla mucho, peca mucho, ya sabemos. Shlomo se refería solo a la charla vana e inútil que en tantas faltas provoca diariamente. El sabio en nuestra Mishnah se refiere a algo distinto. No, se refiere a qué. ¿A qué se refiere? No solamente lo que hemos hablado, que es palabras inútiles, sino se refiere a que los que nos quiere decir aquí es que cuando las palabras son indispensables, por ejemplo,
En la oración o en el curso del cumplimiento de las leyes, es preciso no hablar más de la cuenta. Significa aquí la última sentencia, y el que mucho habla atrae el pecado. No se refiere a los 3 silencios que ya hablamos. No se refiere para las cosas inútiles, se refiere cuando ahora sí es permitido hablar. ¿En qué? En Torah, en que en la Mishnayot, en lo moral, en la ética, en lo bueno, en decir no hagan esto, en lo deseable, en lo que es positivo, que acabamos de hablar, que sí se permite hablar. Está diciendo aquí, cuidado de meter en esas palabras que sí son permitidas hablar, palabras indispensables. Cuidado, palabras inútiles. Palabras que verdaderamente no tienen que ver. Sigo leyendo aquí. Un comentario imprudente de nuestra primera madre, así o quien, de Java, ha sido una de las causas desgracias para toda la humanidad. Hashem le había prohibido a Adán comer del árbol de conocimiento del bien y mal. Ya saben eso. Pero Java dijo, Hashem ha ordenado, no comeréis de aquel árbol, ni tampoco lo tocaréis. Ah, lo que ella añadió originó en la transgresión del mandamiento. Pues la serpiente empezó por hacerle tocar el árbol. Hashem no dijo tocar el árbol, entonces ella habló. Cuando era permitido hablar, Hashem dijo que no, pero después el comentario adicional, pero no dijo tocar. Ese comentario adicional fue lo que causó la caída de Java. ¿Sí? Entonces, ¿de qué violar el mandamiento? Entonces, el Yetzirah, el Satán, o los amigos que no sirven, ¿sí? Por ahí van a ver como la serpiente empezó a hacerle tocar el árbol, venciendo su resistencia, y como en este acto no tuvo ningún castigo por resultado, solamente por tocar el árbol, entonces lo convenció fácilmente de que probaría la fruta. Esto es la ley oral. Tenemos la ley escrita, que es la ley de Oraita, y ahora tenemos la ley escrita, ¿sí? La ley, perdón, la ley oral. Entonces, cuando nosotros violamos una ley oral, o sea, un cerco de la Torá, un mandamiento impuesto por Rabanán, y uno dice, ¡ay, no me pasó nada! No pasó nada. Entonces, cuidado con eso, ¿ok? Porque está puesto ahí para no pecar. Java dijo, hey, no dijo tocar. Entonces lo toqué y no pasó nada. Cuidado. Así fue el resultado. Y ya sabemos lo que pasó, que probara la fruta. Bueno, lo que significa la fruta. Y pues de ahí la humanidad empezó de decadencia. Algo parecido sucede también con la historia de Hannah. Con ese Hannah, la noble piadosa de la madre del gran profeta, ¿sí? De Shmuel, cuando consagró a su hijo que estaba llorando y consagró a su hijo al servicio de Hashem. Eso está en 1 Shmuel 1:22. Y dice, Vi Yeshev Sham Ad Olam. Y será consagrado al servicio de Hashem en el santo templo para la eternidad, dice aquí. ¿Sí? Vi Yeshev se sentará Sham allá para siempre, para Ad Olam, para eternidad. Wow. O sea, para infinito. Eso es, habló palabras en el rezo, exageró. Exageró y dijo Olam para la eternidad. Esas últimas palabras, Adolam, para la eternidad eran superfluas. No podía significar que Shemuel viviría eternamente, ya que Hashem impuso la muerte a toda la humanidad. En el sentido debía ser más bien el que tiene que sigue la siguiente frase aquí en Shemot, Éxodo 21:6. Dice, el esclavo que renuncia voluntariamente la libertad y al que se le honrada la oreja, perdón, lo vuelvo a leer, el esclavo que renuncia voluntariamente a la libertad y al que se le horada la oreja, por ese motivo debe servir a su amo para la eternidad. Entonces, recuerde cuando un esclavo quiere salir libre y no quiere, bueno, ese momento de salir libre y no quiere, le perforan la oreja. Y ahí dice, pues claro, dice, para la eternidad, es decir, hasta el final de los 50 años. Esta sección de Éxodo no está diciendo que va a ser esclavo para la eternidad Olam. Se refiere hasta que, ¿qué? Hasta que llegue el año de Yovel, los 50 años. ¿Listo? Entonces cuando llegue 50 años no puede perforarse la oreja para continuar esclavo. Ahora sí es liberado. Entonces aquí cuando Hannah habló de Olam, ¿sí? Cometió un gran error. ¿Por qué? Así se enseña nuestros sabios. Entonces, ¿cuándo se termina el servicio de los Kohanim? A los 50. Entonces ella al decir Olam, cuando cumplió a los 50, falleció. A los 50, podía haber vivido hasta los 80, su hijo.
pero por decir que se sirva como cogen hasta para siempre. Entonces, esas palabras, claro, Hannah es Hannah, ¿no? Nosotros somos diferentes. Pero Hannah, alguien elevado, en el medio del rezo, cuidado. Cuidado con los rezos que nosotros hacemos, ¿ok? A veces en el rezo personal, por lo menos que hacen Hibudidut, rezo personal, se ponen a hacer votos en medio del rezo. Hashem, si tú haces esto por mí, yo hago esto. Y te serviré y estudiaré y iré a la yeshiva. ¿Sí? Yo como rabino he experimentado muchísimos votos. Rabino, ahora que vivo cerca de la sinagoga, voy a asistir todos los días 1 hora para estudiar. Yo, se trasteó cerca y hasta ahora ese es el día que no ha asistido. Claro, ya no viene más a la sinagoga, para que sepan. Entonces, pero así ha sido donde hemos trasteado alrededor de Bogotá. Gente dice que ahora vivo cerca, ahora sí voy a asistir. Y entonces se ponen a decir palabras grandes al frente del rabino, claro. Pero al frente de Hashem en una oración tenemos que tener cuidado. Mida sus palabras cuando pide, especialmente cuando hace un voto en el rezo, cuando hace un compromiso en el rezo, en su oración. Cuidado, ¿ok? Cuidado con hacer esas cosas. Voy a dedicar a mi hijo a que te sirva para siempre. Si tú me... No, no hagas eso, porque ¿qué tal si su hijo no quiere? ¿Sí? Entonces, importante los rezos. ¿Cómo yo aprendo a rezar, rabino? Ok, estudien más Torah, estudien más libros de los Sadikim, los hombres de la Gemara, y van a entender el corazón de Hashem, y van a saber cómo dirigirse a Hashem. Es igual cuando usted está conociendo a una persona, bueno, quieren casar, usted sabe cómo dirigirse a esa persona. Si la persona, digamos, es costeña y le gusta chistes, pues usted se rige con esa persona con chistes. Si a la persona le gusta en cuanto a carros, pues habla de carros. Si le gusta de Torah, habla de Torah. Pero no, si no le gusta, digamos, carros, no va a hablar de carros, ¿no? ¿Me hago entender? Entonces, si usted conoce más a Hashem, va a poder hablar las palabras correctas dirigiéndose a Hashem. Así fue Shemuel, no vivió más de 50 años, contados desde su infancia. Cuando su madre hizo el voto, las palabras superfluas pronunciadas por esta fueron escuchadas por Hashem, quien le otorgó lo que pedía. Y al ser así, provocaron la muerte prematura de el profeta. Morir temprano. Morir temprano. Entonces nadie quiere morir temprano en esta sección. ¿Listo? Entonces cuidado con las palabras. Baruch Hashem, mire, podemos decir Baruch Hashem de verdad. Que Hashem no escucha todas nuestras peticiones exactamente. ¿Ok? Listo. Entonces preguntan aquí cuáles libros deberían leer para aprender a rezar. Listo. Vuelvo y repito. Entonces, para hombres está Talmud, Mishnayot, Gemara y libros de ética. Punto. Ya. Claro, es involucra Torah. Para las mujeres, lo mismo. Midrashim, libros de Zohar, libros de Musar, libros de ética, ¿ok? Cuentos, pueden ser cuentos del Talmud también, los cuentos del Talmud, ¿ok? Y entonces algunas secciones de la Mishnayot, como las que requieren ética. Historias de los Jajamim, historias de las vidas que han vivido y han experimentado la bondad de Hashem. Todas esas historias le ayudará a uno a entender. Por internet tiene muchas enseñanzas de esas de ánimo. También uno aprende a dirigirse, pegándose a Jajamim, a sabios. Ya con esos libros mencionados ya son suficientes. Sigo acá para terminar, ya hemos terminado la sentencia, 38 minutos. Entonces, por favor, no hable en exceso durante el estudio de la Torá, porque puede llegar a pecar. Entonces dice aquí en la última frase, y el que mucho habla atrae pecado. Significa, estás hablando de cosas bien, estás hablando de cosas de Torah, pero cuidado con hablar mucho. Hable mucho, pero cuidado con hablar mucho. Hemos hablado ahorita hace unos minutos que hable mucho de estas cosas. Pero ahora la sentencia está diciendo cuidado con el hablar mucho. Ya sabemos que este mucho no se refiere a muchas palabras, se refiere a meter palabras superflujas en medio de las palabras que son permitidas. Y terminaría uno, ¿qué? Pecando. Pecando. Entonces la acción se vuelve a otra acción en vez de estudiar Torah. Termina ahora no guardando el silencio de las 3 silencios que hablamos, sino termina violando los 3 silencios. ¿Me hago entender? Entonces ese peligro de estar hablando lo que es permitido, como aquí que estamos hablando Mishnah, y meter palabras superflujas, que a veces sí pasan, mire, a veces y va a pasar. Está bien, solamente píllenlas y traten de no volverlo a hacer. Controlar la lengua, no existe ninguna persona que lo haga, ¿ok? Controlar las palabras que uno quiere decir, no existe, no hay. Pero
dominarlas y tener un 90% dominado sí existe, ¿ok? Pero 100% no va a pasar. Puede ser que usted ya lleve estudiando 50 años y todavía le sale una palabra de estas en medio del estudio que lo desvíe a hablar de cosas laicas, seculares. Está bien. Solamente estén pendientes y estén en conexión. Estén con la mente, ¿cómo se dice? Con conciencia, con estar consciente de lo que está diciendo. ¿Listo? O lo que va a decir. Guarde silencio y después diga lo que tiene que decir, incluso en el estudio de Torah. Entonces, para el alumno, por favor, guarden esas vanas charlas en sus yeshivot, en sus estudios. Y vuelvo y repito la Mishnah y terminamos. Dice, crecí entre sabios, pasé con ellos todos mis días. O sea, todos mis días busca a esos amigos buenos que sirven. Y no encontré nada mejor que el silencio para las cosas que tienen relación con el cuerpo. Se me olvidó mencionar algo aquí. Cuando estés con los sabios, ahora con gente que sí te van a enseñar algo, que son de ejemplo, incluso con estas personas cuando hablan, uno debería quedarse callado. Porque el comentario de uno ya lo conoce. Pero estas personas sabias, uno no lo conoce. Entonces debería quedarse callado y escuchar. Cuando está hablando un maestro, escuche. Usted debería aprender algo que no sabe. Pero usted al decir un comentario, ¿sí? Tratando de demostrar de que usted sí sabe, que no hay ningún problema. Entonces, pero usted ya, el comentario que usted dijo, usted ya lo sabe. Entonces, ¿qué está aprendiendo? ¿No? Nada, nada. A menos que esté en medio de estudiantes y todos están aportando algo. Pero cuando un maestro está enseñando, escuche a ver si aprende algo. Porque los comentarios suyos usted ya los conoce. ¿Me hago entender? Entonces, si está estudiando con estudiantes y se permite opinar y comentar para ayudar, no para criticar, para ayudar, entonces está permitido hablar. Pero cuando un maestro está enseñando no. Entonces, no encontró mejor el silencio para las cosas en relación al cuerpo. Cuando dice cuerpo, es guf. Y guf se refiere a todas las cosas que están en este mundo olam hazé, ¿sí? Que verdaderamente puede llegar a ser inútil y no tiene nada. Claro, hay que hablar de cosas que pasan en nuestra vida para mejorar, para hacer cosas buenas, ¿no? Entonces, pero únicamente cuando están conectados con lo espiritual. Y termina diciendo, lo principal no es el saber. Por favor, a los que tienen metas diciendo, me voy a estudiar toda la Gemara, ya voy a terminar el Humash, ya voy a terminar todo el tratado de Talmud, ya voy, quiero terminarlo. Entonces, uno puede decir, lo principal no es el saber, sino la acción. Entonces, cuando vayan a estudiar, piensen para que Hashem le ayude a entender las profundidades. Hashem, lo que voy a estudiar es porque lo quiero aplicar. No estudiar solamente por saber. El que hace eso, Hashem no le ayuda y bloqueará su conocimiento y lo olvidará rápido. Y termina, y el que mucho habla, en lo que es permitido, atrae el pecado. Cuidado, cuando habla de pecado es errar. Recuerden, la palabra avon o pesha es pecar sin intención. Pecar con intención también. Y pecar sin saber. Cualquiera de esos es errar el blanco. No pegar en el blanco con la Torah pide. No pequemos, guardemos nuestra boca y hablemos lo que es necesario, ahorremos nuestras palabras, porque serán medidas nuestras palabras cuánto habló, cuánto no habló, cuánto positivo habló, cuánto negativo habló, de quién habló positivo, de quién escuchó, cuánto se abstuvo de hablar y guardó silencio, cuánta Torah habló, todo eso va a ser juzgado. Wow, uno dice, tanto tiempo hay para juzgar, tranquilo. Para entrar en la eternidad habrá suficiente tiempo para hacer medida por medida cada juicio. Entonces, como hemos dicho en las otras Mishnayot, inviertan en su Olam Haba. Inviertan en su Olam Haba. Ya que este mundo parece que va más para esclavitud. Pero nosotros buscamos es la libertad. Muchas gracias. Hasta luego.